vamos a hablar un poquito de la cultura minoica, la cultura de Creta. Pero antes de hablar de la cultura de Creta, me gustaría un poquito que vierais un mapa, una cronología de los imperios, de los reinos, distintos reinos que había en la Edad Antigua. Aquí tenéis la barra de la Edad Antigua, ¿de acuerdo? Desde el 3500 más o menos antes de Cristo al 476 después de Cristo, y vemos a Mesopotamia, Egipto, que ya hemos dado, vemos estas tres culturas, Creta, Micenas y Grecia, que es lo que conocemos por Grecia, Roma, y he puesto también otros nombres, por ejemplo, Fenicia, es una cultura, si queréis hablaremos de ella, Cartago, Cartago es una colonia fenicia, que aparece cuando desaparece Fenicia, los hititas, por poneros un elemento, los hititas son típicos, van a estar en la zona de Turquía y van a invadir tanto Egipto como Mesopotamia, o nuestros íberos, los habitantes que habían en la antigüedad, en la antigua Hispania, en la antigua península ibérica. Lo que quiero que veros es que fijaros que son coetáneas, que se desarrollan al mismo tiempo, incluso unos influyen de otros. Mesopotamia va a conquistar Egipto. ¿Eh? Eh, Creta sin Egipto, Creta o Fenicia sin Egipto no se entendería. ¿Eh? Por lo tanto, digamos, fijaros aquí en este año 700, donde está Mesopotamia, está Egipto, está Grecia, está Roma, está Fenicia y está Cartago. ¿Veis que coincide? Es decir, no es, cuando estudiamos no es una cosa que se acaba una y empieza otra, sino que son coetáneos. ¿Eh? Bien, esto es importante que lo tengáis en cuenta porque vamos a hablar de Creta. ¿De acuerdo? Eh, bien, lo primero que tenemos que saber de un sitio son dos cosas. ¿Dónde está y cuándo se desarrolla esa cultura? ¿Dónde está Creta? Mirad, Creta es esta isla que hay aquí. ¿De acuerdo? Es una isla que fijaros que está más o menos en medio de lo que se llama, sería el Mediterráneo Oriental. Aquí tenemos Mesopotamia, aquí tenemos Egipto. Eh, Dos culturas, dos civilizaciones, tanto Egipto como Mesopotamia, muy ricas, por lo tanto muy consumistas. Van a necesitar comerciantes. Mesopotamia no tiene salida al mar, Egipto sí que tiene salida al mar, pero su marina, sus barcos, son barcos de río, no pueden enfrentarse al mar. Por lo tanto, lo que va a hacer Creta es desarrollarse eh, comerciando, se van a hacer comerciantes, van a ser sobre todo marineros, pescadores, marineros, y van a coger toda la zona influente de esta zona del sur de Italia, del centro del mar Egeo, y van a llevar productos que no tienen Egipto o que no tienen Mesopotamia. Y van a coger productos de Egipto, de Mesopotamia, y los van a llevar a ese tema. Son sobre todo comerciantes. La riqueza, el auge de estos dos grandes imperios, de estas dos grandes civilizaciones, va a hacer que esta civilización se desarrolle y mucho. Lo que va a hacer Creta es expandirse primero hacia el mar Egeo, fundar ciudades, fundar colonias, donde van a coger materia prima, las van a traer aquí a Creta y de Creta van a ir al resto eh, de, de ese Mediterráneo oriental. ¿Eh? Eh, Creta es una isla montañosa, llegan a tener montes de 2.500 metros de altura. Eh, Prácticamente todo esto está cruzado por una cadena montañosa y van a haber muchas ciudades, ciudades independientes, ciudades que no se van, que no tienen un gobierno común, pero que están colaborando, que van a colaborar, no va a haber guerra. Estas ciudades eh, se van a caracterizar sobre todo porque no tienen murallas. Si no hay murallas, no hay guerra, no son bélicos. ¿Eh? Las armas que tienen son armas testimoniales. Sí que van a ser conquistadores, sí que van a invadir otras islas, pero no son especialmente militares, sobre todo el tener una potente flota y vivir en una isla hace que la defensa sea la flota. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que es el tema que hay. Estas son las ciudades que hay. La más importante es Nosos, ¿eh? ¿De acuerdo? Y fijaros que pone palacios, 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 ¿eh? Cuevas, tumbas en tolos. ¿Eh? Digamos que
que ese es el tema que hay justamente. Es decir, no hay ningún fuerte, no hay ninguna muralla, son ciudades relativamente pacíficas, son comerciantes. ¿Eh? Bien, lo siguiente que teníamos que ver es el tema de cuándo y cómo se desarrolla. Bien, más o menos la isla de Creta están, digamos, mira, hay una cultura, que es esta cultura que hay aquí, las Cícladas. Van a venir colonos tanto de Anatolia como de indoeuropeos que van a llegar a Mar Egeo, y el Mar Egeo es un mar muy tranquilo, fijaros que está totalmente cerrado, y van a ir, digamos, poco a poco colonizando estas islas. Las primeras que van a colonizar son las Cícladas. Aquí también hay una importante cultura prehelénica, no muy conocida, pero es importante, es bastante importante, tecnológicamente muy desarrollada, y de aquí de las Cícladas van a pasar a Creta. Creta, digamos, lo que va a hacer es desarrollarse. Fijaros que es mucho más grande, tiene más riqueza y por lo tanto, digamos, va a permitir ese gran desarrollo. Bien, esto más o menos van a empezar a estar, digamos, habitadas sobre unos 7.000, 8.000 años antes de Cristo, prácticamente con el Neolítico. ¿Eh? Al principio, que son pequeños agricultores, pequeños pastores, no son muy ricos, viven en las montañas, viven sobre todo en las montañas, alejados de la costa. La costa en principio no les interesa, incluso le pueden causar problemas por invasores que vengan. Bien, y van a ir poco a poco desarrollándose, viviendo en pequeñas cabañas y demás. ¿De acuerdo? Bien, eso va a empezar ya sobre el año 2600, 2000 antes de Cristo, que empieza ya la civilización, van a empezar a tener esa cultura, ¿de acuerdo? Eh, Van a crear ciudades, una administración centralizada y formación de las ciudades-estados. Siempre, tanto en Mesopotamia como en Egipto como en Grecia, son ciudades-estados lo que las inician. Empiezan a tener unas pequeñas construcciones, un pequeño auge económico. ¿De acuerdo? Después tenemos el minoico medio. Fijaros, por favor, que si hablamos de preparación, fijaros que hablamos de antiguo o el palacio. El palacio va a ser la gran construcción minoica. Y el problema que tenemos con los minoicos, con Creta, es que tienen escritura. Además, tienen dos tipos de escritura, la jeroglífica y la lineal, pero no la entendemos, no sabemos qué nos dicen. Por lo tanto, digamos, tenemos que basarnos de nuevo en la arqueología, exactamente igual que en el Neolítico, y cosas que han contado de ella. ¿Eh? En el Minoico medio parcial antiguo es el auge del comercio, una poderosa infraestructura, se van a construir grandes palacios, pero palacios que son, estamos hablando de que el Palacio de Nosos, que es la más importante, tiene 1.300 estancias. Son palacios donde hay almacenes, oficinas, viviendas, cuarteles para los soldados, es decir, tenemos todo el tema este que son grandes palacios inmensos. Eh, Tras el Meneco reciente, el Palacio moderno, ya veremos después por qué se destruye esto. Hay una decadencia de esta cultura, sigue siendo una cultura independiente, pero ya ha perdido poder frente a otras civilizaciones. Micénica y Fenicia, sigue teniendo poder. ¿Eh? Y después tenemos el subminoico. Perdón, va a llegar un gran tsunami que va a destruir va a ser gran parte de las ciudades y va a destruir también toda la fruta. Esto va a hacer que esta cultura, ese papel comercial, lo van a asumir otras culturas, fundamentalmente la cultura micénica. ¿No? Ya veremos quiénes son los micénicos. Y los fenicios. Por lo tanto, digamos, prácticamente Creta va a ser ocupada por los micénicos. Va a seguir manteniéndose como entidad, va a seguir ser diferente, pero ya ha cambiado totalmente la cultura. Los señores ya no son los mismos. Ya hay otros señores extranjeros que traen su propia cultura y su propia eh, identidad. ¿Eh? Y después ya, cuando llega la invasión de los dorios, los hombres del mar, una serie de piratas, de gente que hay por allí y demás, que va a provocar un apagón cultural totalmente en esa Grecia.
va, digamos, a desaparecer. Hay cosas, hay restos, pero no tenemos mucha información. De la sociedad minoica conocemos bastante poco. Se sabe que estaba gobernado por unos comerciantes marineros, comerciantes sobre todo, que lo que tienen es su importante comercio, su importante flota. Se conoce esto como talasocracia. Talos viene de la palabra mar, océano, taloterapia, son esos famosos baños de agua de mar para curar y demás, talasocracia. Eh, los señores del mar son los que gobiernan, grandes comerciantes, grandes riquezas, no sabemos gran cosa. Sobre la religión, tres cuartos de lo mismo. Eh, Parece ser por los dibujos, por las pinturas, que la mujer tiene un importante papel en esa religión. Hay muchos frescos, muchos dibujos de mujeres. Eh, Son sacerdotisas, son diosas, ten en cuenta, mujer, diosa, fecundidad, hombre, dios, guerra. ¿eh? Por lo tanto, digamos, seguramente serían diosas. Por lo cual nos puede indicar que a lo mejor seguramente la mujer no estaría muy mal vista dentro de esta cultura minoica, que tendría un papel importante. Especulaciones, suposiciones, bueno, ¿de acuerdo? Bien, pasamos un poquito quizás al arte y la cultura minoica. Eh, Aquí tenemos un hacha ritual, fijaros que esta es un hacha de doble hoja, ¿eh? Se llama labris. De esta palabra labris va a venir la palabra laberinto. Después veremos lo que es un laberinto. Labris, ¿de acuerdo? Es una hacha testimonial, lo cual nos demuestra pues, que ese tipo de hacha no es una hacha para ir a la guerra. Con mucho para, digamos, para decapitar a uno en un acto ritual. Hay gente que mantiene que se hacían sacrificios humanos dentro de Minoica. Yo no voy a meterme ahí. Otro tema importante es la cerámica. Cerámica decorada, un elemento para vender. ¿eh? ¿De acuerdo? Aquí tenéis ese tipo de cerámica, primero en blanco y negro, poco después la decoración. Vamos a ver muchas veces esa decoración de delfines, el pulpo, son auténticamente una preciosidad. ¿De acuerdo? Eh, Venden esa cerámica. Dentro de Creta lo que va a haber son grandes artesanos. Se van a vender esos productos manufacturados, los van a vender a esos grandes comercios que tienen. Aquí tenemos quizás lo más bonito eh, de esta gente son los frescos. Dentro de los palacios son palacios siempre decorados. Tenemos estos delfines, peces del mar. eh, Otro elemento muy importante es la tauromaquia, ese tema de ese juego de saltar por encima del toro, ¿de acuerdo? Aún se mantiene, por ejemplo, la costumbre en Portugal, los forzados, ¿de acuerdo? Estos elementos de grifo más o menos fantásticos, siempre muy colorido. Y lo que os he comentado, danzarinas eh, no muy asexuadas, siempre mujeres bailando más o menos hermosas y compañía. Cuando hay hombres desnudos y fijaros con una faldilla, fijaros que el personaje central es la mujer. ¿eh? ¿De acuerdo? Aquí tenemos los hombres como ofreciéndole a esta mujer, a esta diosa, esos bienes. Fijaros un poquito cómo podrían ser los cuadros, ¿de acuerdo? Las habitaciones totalmente decoradas, solamente dibujados, con unos colores muy vivos, muy bonitos. ¿De acuerdo? En el tema de, a ver, voy a buscar aquí la escultura, bueno, en arquitectura. La gran obra es el palacio. ¿eh? Son los palacios, nos van a dar lugar a ese tema. De hecho, aquí el gran personaje es Evans, es un arqueólogo inglés que a principios del siglo XX va a empezar a excavar, se va a encontrar con el palacio de Nosos, va a excavar el palacio de Nosos, fijaros el plano, ¿de acuerdo? Y va a pensar que es un laberinto, que es el laberinto. Y va a pensar que ha descubierto el laberinto del Minotauro.
¿eh? De ahí viene que se llama cultura, civilización cretense o minoica, asociándola, digamos, a ese Minos, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahí tenéis un poquito, pues, todas las partes de lo que sería, digamos, este palacio, repito, 1.300 habitaciones, sistemas de abastecimiento de agua, desagüe, y fijaros que lo que lo rodean son olivos, son árboles, son bosques, ¿eh? ¿De acuerdo? Pues eso es un tema justamente que nos demuestra que no eran guerreros. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una de las quizás partes más importantes, es el Salón del Trono. Aquí tenemos el trono del señor, del rey, y aquí tenemos estos bancos corridos para que sienten, digamos, los nobles, con un pequeño fuego central. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué es importante, digamos, que va a aportar después a, a esa cultura griega? Esta columna, la columna minoica. Es una columna que puede ser predecesora de la dórica. ¿Eh? ¿De acuerdo? Fijaros, estas columnas están digamos, restauradas, ¿eh? No estaban así originalmente, estarían bastante más deteriorados, ¿eh? Y aquí tenemos, a ver, creo que lo he puesto por aquí, digamos, esa columna minoica, fijaros que tiene un zócalo sobre el que se apoya, un toro que es esta especie de curvas que hay al fondo, un collarino, un equino, que lo que se hace es el, eh, ampliar, digamos, la superficie sobre la cual se va a apoyar, y el ábaco, que sigue ese trabajo del equino, y sobre la cual va a estar apoyada el techo. Una gran superficie de apoyo. Fijaros, una cosa importante, la columna, estas partes, la base o basa, el fuste y lo más importante, el capitel. El capitel es que va a decirnos que una columna es de un tipo o de otro tipo. ¿De acuerdo? Mira, aquí tenemos la transocracia, que lo he comentado antes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ese tipo de escritura. Mm, tenemos aquí el problema de Creta. Tenemos una escritura jeroglífica. Puede que sea una copia, una imitación de la egipcia. ¿Eh? Es una escritura jeroglífica, ¿de acuerdo? Aquí la tenéis, una mano y demás, ¿de acuerdo? Después tenemos, a ver, yo estaba por aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenéis lineal A, ¿de acuerdo? Aquí tenemos esas tablillas en lineal A, y aquí tenemos la tablilla jeroglífica, animales, símbolos y compañía, ¿vale? Eh, Después va a llegar esta, que es la lineal. Fijaros que es el disco de Festos. Festos es una ciudad que sigue una línea, ¿de acuerdo? Y esta escritura se ha empezado por comparación y compañía a averiguar que es una escritura silábica. Cada palabra, cada símbolo ya no es una cosa, es una sílaba. ¿Eh? Es una evolución de la minoica, perdón, de la jeroglífica, es la lineal A. No se ha conseguido, uno de los grandes retos que tienen todavía, eh, digamos, decir qué nos dicen. No sabemos qué nos dicen, ¿vale? La jeroglífica y la lineal A van a coexistir. Necesitamos utilizar los dos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y estas son las dos escrituras que se van a utilizar allí, que no sabemos leer, que no sabemos interpretar. Por lo tanto, no entendemos. Tenemos que fijarnos de la arqueología y de los que nos dicen que decían de eso. Después vendrá otra, que es la lineal B. La lineal B, lo que va a ser cuando vengan los micénicos, van a coger esta escritura y van a hacer una escritura parecida a esta, pero lo que van a hacer con ella es escribir en su idioma, en un protogriego, en un griego muy, muy arcaico. Y ahí sí, ahí a partir de ahí de símbolos de compañía, sí que se ha conseguido traducir ese lineal B, en su mayor parte. Lineal A hay algunas cosas que parece que se están entendiendo. Hay muchas culturas que tienen escritura, pero no saben lo que dicen. Por ejemplo, la zona de Alicante, los íberos, ¿eh? O los etruscos. Vale, de acuerdo. Bien, ¿cómo va a desaparecer? Vamos a llegar un poquito al final del tema de la cultura cretense.
¿Cómo desaparece Creta? Pues desaparece por causas naturales. Eh, Van a ver, digamos, hay una isla, esta isla, es la isla de Santorini, es una isla absolutamente turística, pero que fijaros que es un volcán, ¿de acuerdo? Y va a tener dos erupciones muy fuertes, pero que muy fuertes. La primera, lo que va a expulsar, sobre todo, es ceniza. Y lo que va a hacer es que va a, tenía por aquí el mapa, aquí, ¿veis? Aquí está Santorini, ¿de acuerdo? Y esto que tenéis aquí debajo es Creta, ¿eh? Va a llenar de ceniza toda esta zona. Se calcula que hay entre 6 y 7 metros de ceniza, lo que va a depositar encima de la cara norte de Creta, ¿eh? Pero 100 años después va a haber un volcán y lo que va a hacer la isla es que va a explotar y va a producir un tsunami. Un tsunami que según algunos es de 35 metros y según otros va a llegar a tener 150 metros cuando llega a Creta. Si os acordáis, habéis hablar del tsunami de Indonesia, tenía 15 metros. Es decir, en el mejor de los casos será el doble que el de Indonesia. Esto va a hacer que se destruya todas las ciudades. Si son ciudades que viven de los barcos, están al lado de la costa. Van a ser totalmente destrozados. Los barcos totalmente destrozados, que aprovecharán otras culturas para ocupar ese puesto. Porque el comercio sigue, la demanda sigue, ¿eh? No van a esperar a que se recuperen. Venga, venga, ¿cómo te ha pasado eso? No. El muerto al hoyo y el vivo al comercio. ¿Vale? Bien, eso es lo que vamos a superar. Bien, esto da lugar, por ejemplo, con Platón y compañía, al mito de la Atlántida. Muchos piensan que la Atlántida es Creta, otros dicen que es Canarias, siempre relacionados con volcanes. Esa gran cultura, civilización que el mar se la traga. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tenemos un poquito pues, el por qué desaparece esta cultura. Un tsunami la destruye. Bien, y vamos a ver otro tema importante, que es la mitología. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un poquito esta isla, ¿de acuerdo? Aquí tenéis y demás, ¿vale? Por favor. Volcanes, Santorini, es la verdad, si buscáis imágenes de Santorini, son muy bonitas. Bien, Minotauro. Vamos a ver, estamos hablando de que esta cultura, hemos visto que estaba entre el 2000 y el 2600 antes de Cristo al 1500 antes de Cristo. Y hemos visto que Atenas se va a desarrollar después. Pues bien, aquí tenemos un mito, el mito del Minotauro. ¿Eh? El mito del Minotauro. Mm, Basado en un rey, el rey Minos. Una historia un poquito, os lo cuento por encima. El rey Minos es un rey de leyenda legendario, no se sabe si existió o no existió, eh, que, eh, que Neptuno, el dios del mar, le pide que le haga una ofrenda y le da un toro blanco, absolutamente blanco. Pero el rey Minos ve que el toro es chulo, que puede servir para semental y compañía, y lo que hace es pegarle el cambiazo por otro toro blanco, pero no tan bonito. Neptuno se va a cabrear y va a hacer que la hija de Minos se enamore del toro y de esa relación pues, nazca un ser monstruoso con cabeza de toro y cuerpo de hombre, el Minotauro, que se va a dedicar pues a matar ahí con esa gente. Bien, va a haber una guerra y entonces, digamos, la ciudad de Atenas estaba obligada cada año a darle 7 vírgenes, 7 mujeres vírgenes que tenían que dárselas, sacrificarlas al Minotauro. ¿Eh? Y aquí sale un héroe ateniense, que es Teseo. Teseo va a ser elegido entre esos, se va a presentar voluntario, se va a ir allí y va a meterse armado para luchar contra el Minotauro. Problema, estaban dentro de un laberinto. Ahora volveremos al laberinto. Estaban en un laberinto. Y, digamos, se va a liar con la hija del rey de Creta en ese momento, y esta le va a dar un hilo. Esta hija del rey se llamaba Ariadna, Araña,
una tela de araña, le va a dar el típico, le va a dar un hilito, va a seguir ese hilo, cuando mata al minotauro, pues puede salir. ¿Eh? El Teseo le había prometido casarse con Ariadna si le ayudaba, bueno, se casa pero la deja, se va para su pueblo y Ariadna se va a liar con un dios, con Baco. Bien, pero aquí tenemos este mito. Un mito, y hay que entender que es un mito. Es una historia que intenta explicar algo. Mirad, cuando se crea este mito, años 700, 800 antes de Cristo, ha habido una guerra entre la ciudad de Creta, entre la isla de Creta y Atenas. ¿Quién ha ganado? Creta. Y Atenas tiene que pagarle ese tema. ¿De acuerdo? Pues se van a inventar ese mito donde se va a enfrentar esa monarquía absolutista, ese poder de reclamar vírgenes y compañía frente a la democracia, el sistema democrático de Atenas, el sistema político de Atenas. Es decir, yo soy el bueno, tú me has ganado, pero yo tengo el elemento. Están confrontándose que yo soy el bueno y tú eres el malo. Los atenienses son los buenos, los sacrificados, y los cretenses son unos monstruos. ¿Vale? Eh, Ese es un tema que está por ahí, que muchas veces esos mitos del pueblo elegido, de la religión nuestra es la auténtica, los demás son los malos, pues más o menos eso es lo que hay, ese tipo de propaganda. ¿Vale? Pues aquí tenemos la historia del Minotauro. ¿Eh? ¿De acuerdo? El tema. Bien, pues esta también tiene una segunda parte, el Minotauro, y también tiene relación a Creta con Atenas, que es Ícaro y Dédalo. No sé si conocéis la mitología de Ícaro y Dédalo, padre e hijo. Dédalo mata a Talos por celos y compañía, es ateniense. Los atenienses, digamos, le condenan al ostracismo, lo expulsan de la ciudad. Pero es un gran arquitecto. Cuando llega a Creta a refugiarse, el rey, asustado por el Minotauro, le pide que cree un laberinto donde el Minotauro no puede escapar. ¿Eh? Donde el Minotauro no puede escapar. Bien, a raíz de Teseo, el rey descubre que de ese laberinto se puede salir y va a castigar a Ícaro y a Dédalo a estar encerrados en el laberinto. Ícaro y Dédalo va a crear unas alas, ¿eh? El ala delta, para entenderlo, y van a huir volando de ese laberinto. Dédalo le advierte a su hijo. Están hechas con cera, plumas y cera. No vuelves muy bajo porque eso solidificarán las plumas y las alas serán rígidas. No vueles muy alto porque el sol les hará la cera, se despegarán las plumas y caerán. Bien, Ícaro, cuando está volando, pues el tío se ve que le da un subidón eso de estar ahí volando y boom, intenta subir más para verlo más, todo mejor. Eh, Intenta llegar al cielo. Castigo de los dioses. La ciudad se derrite y se pega un trompazo contra el mar. Dédalo va a seguir y va a llegar a Sicilia. Y de nuevo tenemos ese elemento. Sicilia va a ser importante para Grecia porque es lo que se conoce como la Magna Grecia, colonias atenienses. Van a intentar ligar esas colonias, esos nuevos territorios griegos, a través de la mitología, algo que una todas las partes de lo que es la Hélade y van a intentar unirlos para que formen una unidad. Veremos que cuando veamos Grecia, Grecia les une la lengua, la cultura y la lengua, la cultura y la religión. Bueno, y por último, Creta. Actualmente Creta es una isla bastante, bastante árida porque seguramente toda la deforestación que conllevó la creación en esta época de tantos barcos hizo que no hubiera árboles, se quedaron los árboles y la erosión, la lluvia y demás ha hecho que haya una gran aridez. Espero que os haya gustado.